incidir en la generación de conocimiento, construir estrategias y políticas públicas a través de investigaciones, propuestas, diálogo social, con un enfoque de desarrollo inclusivo. Cuando decimos desarrollo inclusivo es con igualdad de oportunidades para todas y todos y que también sea sustentable. Y nuestro interés es contribuir a la reducción de la desigualdad y la pobreza en la región centroamericana. En sí queremos ser en los próximos años una organización que sea referente del pensamiento económico y social con las políticas públicas que nosotros estemos trabajando, que tengamos una solidez pues técnica y sobre todo que se nos identifique con los intereses de los sectores populares, ¿verdad? Y que estamos impulsando el desarrollo de la región y construyendo una sociedad cada vez más igualitaria. Esos son como nuestros principales objetivos eh, y obviamente estamos trabajando una serie de proyectos desde desarrollar un sistema de análisis económico y social de la región centroamericana con una periodicidad semestral, desarrollando estudios en ámbitos, por ejemplo, hoy con la pandemia, fuimos de las primeras fundaciones que montó una hoja web con información actualizada sobre el COVID-19 en la región centroamericana y también con modelos de pronóstico. Esto creo yo que el objetivo es que la población tenga acceso a esta información y que los formuladores de política a nivel centroamericano la utilicen para formularla. Ok, antes de continuar, doctor, porque me parece muy interesante, porque volvemos al tema, Tony, con el que hemos comenzado esta mañana de miércoles. Los datos, la información es básica tener los datos, la información real, para que en base a esos datos se formulen las políticas públicas necesarias, ¿verdad? Y en este caso para hacerle frente a la pandemia COVID-19. ¿Quiénes están en FUDESEN, doctor Cabrera? Bueno, la junta directiva pues, de la fundación está compuesta también por el vicepresidente Julián Salinas. Él es magíster en política económica del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Costa Rica y también él fue viceministro de Economía. El otro colega vicepresidente es Jaime Miranda. Él tiene una maestría en Administración de Empresas del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas INCAE. Ha sido canciller de la República y su carrera profesional ha sido en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ambos, una de las fortalezas que tienen es que conocen el funcionamiento del sector público y sobre todo tienen una cualificación académica reglada y no reglada que nos está posibilitando de poder trabajar líneas de investigación concretas. Okay. Bueno, para entrar en materia, Diana Verónica, ya que conocimos a FUDESEN, el doctor Cabrera publicó una columna, fue una columna de opinión relativa a que hay que cambiar el modelo de desarrollo económico en El Salvador. Él dice que, bueno, en los 90 se creó el IVA en nuestro país con el objetivo de que la recaudación tributaria pues se apoyara con impuestos de naturaleza indirectos. 2/3 partes de la recaudación total es con base a estos impuestos de naturaleza regresiva y que la realidad a nivel mundial nos define que los estados que tienen mayor propensión a ser democráticos trascienden a sistemas tributarios más progresivos que se basan en impuestos al patrimonio, es decir, graban la riqueza, la fortuna y también la salida de los capitales. Es decir, las formas de recaudación son diferentes, pues, ¿verdad? Ya solo con eso tenemos aquí para conversar un buen tiempo, porque ese es el modelo, ¿verdad? Digamos, o parte del modelo que el doctor Cabrera propone que podríamos ir cambiando.
defiende, ¿no? Para hacer una economía inclusiva, doctor. A mí nunca se me olvida una frase que usted nos dijo en varias entrevistas cuando era presidente del Banco Central de Reserva. No se trata solamente de ver cuánto vamos a crecer como país. Se trata de ver a dónde va esa riqueza. Y usted siempre nos decía, el 90% de esa riqueza va al 1% de la población y un 10% va al 99%. O sea, hay una ecuación que no es directamente proporcional en la distribución de la riqueza en modelos como el de El Salvador. Entonces, en estos momentos de pandemia, usted dice, es la oportunidad para revisar, ¿verdad?, esos modelos de desarrollo. ¿Cuál es la propuesta, doctor? ¿En qué nos deberíamos de estar fijando? Sí, quizás como para apuntalar cuáles son los problemas que presenta el modelo de desarrollo imperante, yo le agregaría otros elementos, como son, este modelo ha generado grandes brechas de desigualdad territorial, una falta de oportunidades humanas que ha llevado a que casi 2.5 millones de salvadoreños emigren hacia los Estados Unidos, también un financiamiento de la inversión pública a través del endeudamiento, también exclusión social, la dolarización, que fue una medida que en lugar de beneficiar la generación de empleo, lo perjudicó, y un crecimiento económico bajo. Nosotros lo que proponemos es dar un golpe de timón, dado que en la última década El Salvador se ha considerado como país de ingreso medio, crece en su ingreso per cápita en promedio 1.3, es muy bajo, y de continuar a este ritmo de crecimiento pasarán 70 años para que el país converja con el promedio de los países de ingreso medio alto. Y digamos, esa no creo yo que sea el objetivo. Si quisiéramos converger con los países de ingreso alto, tardaríamos 201 años para alcanzar el promedio de los países, suponiendo que ellos se mantengan estáticos en su crecimiento. Lo que nosotros proponemos es, por un lado, como objetivo fundamental, es desarrollar una visión de El Salvador de aquí a 2050, en la cual se retomen una serie de diagnósticos del modelo actual sobre la base del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a 2030, y con eso continuar trabajando hacia un modelo de desarrollo inclusivo en el 2050. Entonces, primero hay que contrastar la realidad del modelo actual respecto a la visión que vamos a estar construyendo, y para ello es necesario, Tony y Diana Verónica, que alcancemos consensos mínimos entre las fuerzas políticas, entre la sociedad, sindicatos, gremiales, ONGs. De ahí no vamos a pasar, doctor. Pero es necesario poner la tilde en la I, porque necesitamos un Estado más democrático, un Estado menos polarizante. Esto es fundamental para poder desarrollar esta visión del Salvador en el 2050. ¿Por qué debemos de aprovechar este momento, doctor? Porque usted comenzaba con eso. O sea, la pandemia nos debe servir como para, creo que nos ha visibilizado las deficiencias que como Estado tenemos, como sociedad, exacto, ¿verdad? Como sociedad salvadoreña tenemos. Y por otro lado, la población salvadoreña ha pasado estos 85 días de cuarentena obligatoria con decretos sin apego a la Constitución, y hemos ingresado a la negra lista de países que han respondido a la crisis con excesos de autoritarismo e invadiendo funciones de otros órganos del Estado. La cuarentena obligatoria no ha conseguido aplanar la curva, por el contrario, estamos viendo que en El Salvador esta curva se encuentra en una fase de expansión del número de casos de COVID-19. Entonces, con estas condiciones, se hace necesario repensar hacia dónde va este país, y sobre todo anteponer a los intereses político-partidistas los intereses del cuidado de la población salvadoreña. Los impactos sociales que estamos viendo de la pandemia
se caracterizan por de primero, no solo por el aumento de los fallecimientos o las personas infectadas, que en este caso ya las últimas estadísticas que tenemos son 8.566 casos confirmados, 235 casos fallecidos y hay 3.198 casos activos. Entonces, no solo es esta estadística pura y dura, sino el deterioro de la salud de la población en general. Los hospitales están concentrados en los casos de COVID-19, pero están dejando de lado toda una serie de situaciones y que está complicando la salud de la población. También estos casos crónicos como hipertensión arterial, como padecimientos del corazón, diabetes, solo para citar algunos casos, está teniendo un impacto negativo en la salud de la población de mayor de 65 años, en las mujeres embarazadas, en la niñez. Y si a eso le sumamos los daños en la salud mental de la población ante el pánico y ante la incertidumbre, y aquí no solo hablamos de incertidumbre originada porque me voy a contagiar por el COVID, de la incertidumbre de ver la falta de consensos mínimos, incluso hasta para abordar qué política epidemiológica vamos a retomar. Entonces, bajo ese caldo de cultivo que se ha ido generando, que está trayendo notables consecuencias en los inversionistas internacionales, ese golpe de timón es necesario sentarse y empezar a trabajar en esta visión del Salvador en el 2050. Contrastar la realidad del modelo actual, pero contrastarla, como dije, poniendo como sujeto a la persona, al salvadoreño, y respecto a esa visión, empezar a articular bloques para construir esa visión, para primero cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030 y luego ir transitando a una economía que pueda ser capaz de alcanzar un ingreso per cápita de $39,000 por persona. Esto es posible, pero para ello es necesario estos consensos mínimos que nosotros hemos hablado, ¿verdad? Entonces, se requiere un acuerdo nacional entre todos los actores de El Salvador que conduzca a este nuevo modelo de desarrollo, en donde respondamos qué tipo de nación queremos ser en los próximos 30 años, cómo llegar a ello. El acuerdo nacional debe producir un juego político más cooperativo. Aquí no es, se plantean dos propuestas y yo solo acepto si retomasen un 100% la milla. Eso no es democrático. Y sobre todo lo que nos está diciendo es que nuestros políticos no están acostumbrados al diálogo y a la negociación. Y eso se está llevando encima la vida de los y las salvadoreñas. Entonces el primer paso sería, en realidad, establecer diálogos con propuestas, diferencias y administrar las diferencias y tener consensos y lograr consensos, doctor. Sí, exacto. Lo primero que uno tiene que hacer es conformar, digamos, de la sociedad civil y de los tres órganos del Estado una mesa de negociación en la que se empiece a trabajar con la asesoría, ya sea de Naciones Unidas, con asesoría de organismos internacionales, asesoría metodológica, para empezar a construir esa visión de El Salvador a 2050. Y creo que eso está haciendo falta. Y obviamente, a partir de esa visión que tengamos, pues vamos a ir comparando lo que es el modelo actual versus lo que nosotros queremos. Y a partir de eso, analizar tendencias económicas, que haya un equipo especialista en tendencias económicas, otro equipo en tendencias sociales, en tendencias medioambientales, alimentarias, en tendencias institucionales,
para ver si las entidades del sector público son capaces de responder de manera rápida a esta transformación que la sociedad salvadoreña necesita. Y Doctor, pero perdón que lo interrumpa, lo que pasa es que todo lo que usted está diciendo es el deber ser, o es lo que, vaya, lo que... En el mundo ideal, como dices tú, Tony, pues debería sí, estar lo que ocurriendo. quisiéramos que estuviera ocurriendo. Y yo lo escucho y digo, puchica, qué bonito fuera, ¿verdad? El problema es que, y lo veíamos más temprano, porque estábamos hablando con el doctor Oscar Picardo, parece ser que los tomadores de decisión ven todo en clave política electoral. Y me da la impresión que lo que están buscando todos es defender sus intereses o llegar a la Asamblea Legislativa y lograr mayoría para ahí, entonces, poder impulsar sus proyectos o su visión del país. Y yo no sé si esa visión de país sea, venga de consenso, sea producto del diálogo, producto de consultas, de escuchar a la academia, de escuchar a los sectores. Creo que es una visión unilateral de lo que cada partido político cree que debe ser. Ya lo vimos, no se ponen de acuerdo. Si no es a mi manera, pues entonces no hay manera. Y eso es lo que hay, pues, ¿Verdad? Eso es lo que ha sacado a la luz esta pandemia. Esta pandemia. Sí, pero lo que se requiere, en mi opinión, para que las fuerzas sociales se sienten a un diálogo franco, es tener un tercero confiable. Y un tercero confiable puede ser de la mano de organizaciones de alta credibilidad internacional, como es Naciones Unidas, que puede posibilitar este diálogo. Hace unos años se creó a través de Naciones Unidas un diálogo entre los partidos políticos. Pero fíjese que ahí, que sacaron doctor, corriendo mire, sacaron corriendo. no, el tercero creíble, y hablemos lo que es en El Salvador, ese tercero creíble no es alguien que venga a hacer conciencia, es alguien que nos ponga en juicio. Pues a eso nos estamos refiriendo. Necesitamos un tercero confiable, dado que nuestros valores democráticos están haciendo agua. Y esto es un mea culpa que debemos de asimilar. Toda la sociedad civil, todos los partidos políticos. Es sorprendente que en las encuestas de Latinobarómetro salvadoreños priman más por un Estado autoritario que por un Estado democrático. Entonces, como que los bueyes van atrás, ¿verdad? Entonces, yo creo que el sistema educativo ha fallado en fortalecer la cultura democrática, ha fallado en definir mecanismos de diálogo y negociación que son fundamentales en sociedades democráticas. Pero a pesar que la realidad nos esté llevando a esta alta polarización, yo creo que una de las responsabilidades de los académicos y de los tanques de pensamiento es también pensar a futuro. No podemos caer en ese debate de la coyuntura de corto plazo. Nosotros desde la Fundación también hemos analizado no solo esta visión de mediano plazo, también hemos analizado que es necesario para abordar una política epidemiológica, reducir el autoritarismo, evitar invadir las funciones del Estado, volver a analizar el proceso de la desescalada, dado el crecimiento del número de casos, ¿verdad? Entonces, a la larga, lo que a nosotros nos interesa como acciones de corto plazo es reducir el número de fallecimientos, es reducir el número de personas infectadas por la situación del COVID, pero también hay que seguir trabajando en una visión hacia dónde debe de transitar este país. Ok, ese es como una continuación de de la famosa continuación de los acuerdos de paz, tanto que se ha hablado al respecto, doctor Cabrera, que si bien es cierto, los acuerdos de paz sirvieron para quitar las armas, ¿verdad?, de la actividad, sentarse y lograr consensos para tener una sociedad más justa, democrática, pero de ahí no se pasó. Entonces, entendería que lo que ustedes están proponiendo precisamente es eso,
continuar un diálogo, ¿verdad? Para que vivamos en una sociedad democrática, pero justa al mismo tiempo. Exacto. Los acuerdos de paz, lastimosamente, dejaron de lado el diálogo y la negociación de la situación económica salvadoreña. Uh-huh. Entonces, esto se ha venido a reflejar por las grandes brechas de desigualdad, de pobreza, las brechas en cuanto a una tributación que no responde a quien obtiene más ingresos y más riqueza, es el que más paga. Por el contrario, estas brechas hoy con la pandemia se han profundizado aún más. Estamos viendo cómo las pérdidas de empleo a través del Seguro Social ya exceden los 60,000. Uh-huh. Las estimaciones a finales de año pueden andar entre 240,000 ocupados hasta 600,000 ocupados. Entonces, la situación en la que estamos viviendo, yo la asemejo a la crisis de la década de los años 30. Y la crisis de los años 30, ¿a qué nos llevó? A levantamientos campesinos de nativos, que al final esto terminó en la muerte de 30,000 salvadoreños. Entonces, creo que este momento de crisis hay que reconducirlo a partir de un diálogo y una negociación. Por el contrario, si continuamos con esta alta polarización política, vamos a tener una sociedad totalmente dividida, ¿verdad? Es que un presidente ha sido, digamos, tiene que legislar para la totalidad de la población. Y obviamente esto no está sucediendo. Hay demostraciones que incluso que va a haber guerra. Esto genera una gran incertidumbre para los salvadoreños y no se diga para los inversionistas internacionales. El Envy Plus del Salvador ha llegado a tasas hasta del 10.49%. Ha venido bajando, pero no gracias a que hemos hecho bien la plana en El Salvador. Ha venido bajando porque se ha reducido el riesgo de los mercados emergentes a los que pertenece El Salvador. Uh-huh. Entonces, de nuevo, volvemos sobre lo mismo. En este momento de crisis, yo creo que hay que aprovechar. Y yo ponía de ejemplo el pacto de la Moncloa en España. Muere Franco y genera una gran atonía política. Las condiciones de vida de la sociedad española dejaban mucho que desear respecto a las condiciones de vida del resto de países de Europa. Y uh-huh. Se reunieron partidos con visiones ideológicas disímiles, como el Partido Comunista de España, la UCD, que es el partido de la base de lo que actualmente es el PP, en fin, los sindicatos, las gremiales, y empezaron a generar acuerdos mínimos. Lo que sucede también es que si no llegamos a estos acuerdos mínimos, cada gobierno que llega al poder destruye todo lo que se ha hecho por el anterior gobierno. Se despide a personal que ya se ha formado y obviamente esto es un desperdicio de recursos para la sociedad salvadoreña. Doctor Cabrera, ¿quién debería ser el primer llamado a liderar este diálogo? Porque por ahí hay que comenzar, de acuerdo a la propuesta que ustedes están haciendo. Un gran diálogo nacional, ¿verdad? Y yo me acuerdo, Tony, del Consejo Económico Social, era el doctor Cabrera, que se formó en el gobierno del presidente Funes, por ejemplo, en donde precisamente estaban todos los sectores y precisamente lo que se buscaba era eso, ¿verdad? Crear las propuestas económicas sociales para cambiar como sociedad y ser una sociedad más justa, insisto. Pero tal parece que cuando se trata de dialogar, de lograr consensos y que vayan para todos, no hay voluntad de ninguno de los políticos de turno. Sí, entonces, pero... ¿qué deberíamos de estarnos planteando hoy que vamos a elegir a nueva Asamblea Legislativa y nuevos gobiernos municipales? Pero ahora es cuando la sociedad salvadoreña tiene que asumir, digamos, su función de exigirle a estos funcionarios, a estos aspirantes,
a llegar a consensos mínimos. Aquí no es alcanzar la mayoría en la Asamblea Legislativa y dejar de lado el pensamiento del resto de la población salvadoreña. Por el contrario, debemos de reunirnos. Todos vamos a tener pensamientos disímiles porque es peligroso que haya un pensamiento único en una sociedad salvadoreña. Eso es lo más peligroso. Conduce a totalitarismos y obviamente podemos llegar a la noche de los cristales, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es trabajar en equipo que sumen las diferentes posturas de la sociedad. No podemos continuar de esta manera con esta elevada polarización y sobre todo estar conscientes que las políticas públicas afectan a unos y benefician a otros. Y por ahora las medidas que se han tomado son insuficientes para mantener un ingreso mínimo vital para la población salvadoreña. Doctor, la pandemia nos va a dejar muchos pobres, dicen todos los economistas y los estudios, mucha gente sin trabajo, un país sumamente endeudado, ¿verdad? Y como usted dice, al menos hasta el momento, lo que hemos escuchado en cuanto a las medidas económicas, dice, son insuficientes. Si hay que dar un golpe de mesa, ¿qué es lo que hay que hacer a juicio de FUDESEN? Sí, En términos económicos. Nosotros, por un lado, difundimos el 24 de marzo, el día de Monseñor Romero, un análisis de cuál eran un conjunto pues, de medidas que eran necesarias para que primero pudiéramos atenuar los impactos pues, de la pandemia. Dentro de esta cantidad de medidas de política económica, que si ustedes me permiten, lo podemos dialogar, estábamos, por un lado, bueno, aquí las tenemos. Por un lado, medidas sociales en el corto plazo. Dentro de ese decíamos fortalecer la inversión en la capacidad instalada de los hospitales de la red nacional, contratar a más personal médico de enfermería y de apoyo a la salud, proveer insumos a la población para enfrentar la pandemia, profundizar las medidas de sanitización en los lugares públicos, proporcionar los medicamentos repetitivos a domicilio para este grupo de riesgo que mencionábamos, otorgar ayuda económica equivalente a la mitad del salario durante 3 meses, subsidios equivalentes a 3 salarios mínimos para un sector de trabajadores y trabajadoras del sector público que fueron despedidos, valorar el hecho de otorgar una pensión básica de $100 por 3 meses a todas las personas mayores de 60 años. También para los sectores medios, también sería importante el ampliar los fondos de programas de agricultura familiar para resguardar la producción de alimentos, reabrir programas como por ejemplo Nuestros Mayores Derechos, apoyo en la nutrición, salud y recreación a las personas mayores. Y nosotros mencionábamos ese 24 de marzo desarrollar un comité interinstitucional que maneje la crisis, que estuviera conformado por el gobierno, por universidades, por fundaciones, sindicatos, gremiales, empresariales y sociedad civil. Y solicitar el acceso a las líneas de crédito de emergencia, que no solo existe la del COVID, donde se nos ha aprobado 389 millones, que de hecho hay que decirle a la población salvadoreña, eso es el ahorro que nosotros hemos hecho en la cooperativa denominada Fondo Monetario. Pero hay más recursos a los que podemos tener acceso. Reorientar ahorros presupuestarios para financiar áreas prioritarias. También el Banco Central tiene una función
que es la de prestamista de última instancia. El Banco Central tiene en su cartera 200 millones de ese préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, con la cual puede comprar cartera a la banca pública y así facilitar a la banca pública inyectar recursos a las micro y pequeñas empresas para dotarles de liquidez. Se han inyectado ya dentro de estas recomendaciones alrededor de el Banco Central también maneja el encaje legal. Este encaje legal es la obligación que tienen los bancos de depositar en promedio el 23% de los depósitos para evitar una corrida bancaria o para atenuar una crisis como la que estamos viviendo. El Banco Central transfirió en marzo 263 millones a la banca y en abril 593, o sea, ha transferido 832 millones a la banca. Obviamente, el objetivo era dotar de liquidez e insuflar para créditos, pero parece ser que esos recursos han sido para financiar la compra de letras del Tesoro del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces parece ser que o sea, el dinero sirvió para la tarjeta de crédito del Estado. Sí, es correcto. Entonces, cuando el objetivo inicial era reducir el costo del crédito, apoyar a empresas del sector productivo con problemas de liquidez. Y hay sea, inyectar ese dinero a la economía. Exacto. ¿Verdad? Y no utilizarlo para la atención financiar el gobierno, Tony. La operación, tal vez vaya del gobierno o de la emergencia. Y hay otra serie de medidas que nosotros propusimos. Por ejemplo, en el mes de abril, Ecuador tuvo una negociación exitosa con tenedores de bonos, con los cuales Ecuador les planteó los problemas que tenía el país y los tenedores de bonos negociaron y consensuaron que no se pagara el servicio de la deuda por un periodo de 3 meses. Pero incluso los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario han estado pues divulgando también que los inversionistas se reúnan para, digamos, quitar un porcentaje de la deuda de los países que están en grave crisis. Es decir, esta medida tendría que ya estarse negociando por parte del ministro de Hacienda y de este gobierno con los principales pues, tenedores de bonos del Salvador. Es casi el 15% del presupuesto que se está pagando en intereses. Y lo que se denomina el servicio de la deuda es el costo de prestar, ¿cierto? Exacto. Es lo que pagamos porque nos presten. Entonces, es importante dialogar con estos inversionistas. Por otro lado, nosotros recomendamos de los 2.000 millones que inicialmente habían sido aprobados por la Asamblea y que ahora suman 3.000 millones, que el perfil de la deuda se concentrara en instituciones u organismos internacionales, dado que el costo para El Salvador va a ser mucho menor que estar desarrollando una emisión de eurobonos en los mercados internacionales. Al día de ayer, el rendimiento que le exigen los inversionistas internacionales a la República de El Salvador llega al 8%. Es decir, ese 8% vamos a tener que pagarlo todos los salvadoreños. Pero de nuevo volvemos. ¿Quiénes son los que están financiando históricamente el gasto público? Son los hogares salvadoreños que compran bienes y servicios y que el IVA implica pagar el 13%. ¿Quiénes son? Los asalariados que también deben de pagar el impuesto sobre la renta. Y por eso decíamos, ese sistema de tributación es antidemocrático. Necesitamos cambiarlo por impuesto al patrimonio, necesitamos cambiarlo por mejorar la tasa de tributación del 10º decil
pues de ingresos. Y esto obviamente requiere también una cultura política de las gremiales empresariales, una cultura política de pensar en la cohesión social y en uno de los grandes objetivos de la política fiscal, y es de los ingresos que recauda sean destinados a los hogares de menores niveles de ingresos. Esto usualmente no pasa. Los hogares de menores niveles de ingresos son los que menos tienen acceso a los servicios públicos. A ver, o sea, esto cambiaría si tuviéramos buena educación. O sea, cuando usted dice pasar más fondos a los hogares de menos ingresos, se refiere a tener educación pública de primer nivel, servicio de agua, de salud de primer nivel y los servicios básicos de primer nivel. Háblese de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y todas estas situaciones. Sí, Diana, pero ¿de dónde va a salir ese dinero? Y es donde dice el doctor Cabrera que hay que cambiar, digamos, el esquema de tributación De recaudación. o de recaudación en este país. ¿Cómo debería ser a juicio de FUDESEN? Bueno, digamos que ya planteamos, no existe el impuesto al patrimonio, fruto de las acciones de política neoliberal que se implementaron en la década de los 90, se elimina el impuesto al patrimonio allá por el año 93-94 y se implanta un impuesto al valor agregado, que de hecho es un impuesto al consumo, ¿verdad? Entonces ahí como vemos como un cambio de modelo donde primamos por dejar hacer, dejar pasar y no por trabajar en la planificación. ¿Qué es un impuesto? Expliquémosle a la audiencia qué es un impuesto al patrimonio. Porque me acuerdo que hubo una propuesta, sí. Realmente grava a aquellas personas que tienen riqueza, que tienen activos financieros, que tienen activos físicos, y sobre esto se va gravando, ¿verdad? Este impuesto. ¿Y en salvadoreño, doctor? ¿Y en salvadoreño qué significa entonces? Que aquella persona que tiene más riqueza, las grandes fortunas, pues obviamente tienen que ser tributadas. Pero hay un parámetro. ¿A qué le llama tener riqueza? Porque cuando usted lo dice, cualquiera podría pensar, bueno, yo tengo mi casa es riqueza, me van a poner impuestos sobre mi casa. O al terrenito que tengo. O al terrenito que tengo, o de repente yo he desarrollado un emprendimiento y tengo mi empresa, mi microempresa. Esa es riqueza también para mí. Me le van a poner impuesto a esa riqueza. No, ¿cuáles son los parámetros? Sí, pero no confundamos lo que son los hogares de ingresos medios y bajos, aquellos hogares que tienen, digamos, títulos, valores en inversión, que tienen una parte de sus ingresos en paraísos fiscales, o, por ejemplo, tienen acciones, son propietarios de empresas, tanto en El Salvador como en Centroamérica y no se diga en Sudamérica, a hogares salvadoreños que tienen su casa. Usualmente el impuesto a la riqueza no grava a las personas que tienen su casa. Eso digamos, no es el concepto que se pretende acá tributar, ¿verdad? Y hay muchos países en el mundo que tienen este sistema de tributación progresiva, pero vaya, la riqueza es la suma de todos los ingresos que yo voy obteniendo cada año, que pueden ser depositados en cuentas de ahorro o pueden ser invertidas en títulos valores, en activos físicos, en acciones en sí. Entonces es como que tengamos una piscina. La riqueza es la piscina donde la manguera cada año, digamos, vierte un ingreso de cada año y esa piscina se va haciendo cada vez más grande. Si comparamos la piscina de ese 1% de salvadoreños versus las piscinitas que nosotros tenemos, lo que vamos a ver es que nuestra piscina está vacía porque, digamos, el hueco por donde se están yendo este líquido que son nuestros ingresos, la mayoría de los salvadoreños, al contrario, estamos endeudados.
Va pollo el quebrado, pollo el comido. Exacto. Entonces, y ahorita lo hemos visto en esta pandemia. Sí. Si ustedes recordemos que hay estadísticas que calculó UBS, que es un banco internacional, de cuáles eran los ultra ricos de El Salvador, ¿se recuerdan? Eran 160 personas que obtenían una riqueza que para el 2014 era el 86% del Producto Interno Bruto. Los Ramos, los Cabrera, todas esas familias. Ya quisiéramos. No, por el contrario, nosotros pues hemos sido trabajadores siempre, ¿verdad? No es nuestro interés ese, sino que por el contrario. Cuando habla entonces de un impuesto al patrimonio, doctor. Nos estamos refiriendo a esas 160 personas de 6 millones de habitantes. Sí, y hay un parámetro, por así decirlo, ¿verdad? ¿De sí. qué? Por decir algo, de $200,000 de riqueza en adelante se caería un impuesto al patrimonio, por decir algo. Hay un parámetro, a eso me refiero. Sí, bueno, eso tiene que definirlo la hacienda pública, ¿verdad? Bajo los estándares internacionales. Yo creo que no hemos llegado hasta ahí. Nosotros, me recuerdo que hicimos una investigación hace unos 4 años en la que proponíamos tasas de riqueza desde el Banco Central, ¿verdad? Y obviamente se hicieron simulaciones de recaudación tributaria y, digamos, estos déficits fiscales que ha tenido El Salvador se podían transformar rápidamente en un plazo de 2 años a superávit primarios, ¿verdad? Que son 800, 900 millones, ¿verdad? Anuales. Sí, anuales. Doctor, vaya. Y otra recomendación, perdón, antes que se me olvide, Tony, nosotros decíamos, hay que modificar la Dirección General de Impuestos Internos, tiene que ser autónoma, tiene que tener su presupuesto propio y tiene que cumplir sus objetivos puramente técnicos. No puede depender del Ministerio de Hacienda. Un ejemplo, esfuerzo se hizo en Chile y la evasión fiscal, que en ese momento era el 37%, se disminuyó en 3 años al 17%. Entonces hay cierta, digamos, planeación que también es importante. Las estadísticas que yo tenía es que por cada auditor en la Dirección General de Impuestos Internos y otras direcciones en la fiscalización les correspondía al año 300 empresas. O sea, era imposible que un auditor de la hacienda pública pudiera concentrarse. Ahora, lo que se nos dice siempre es que el interés fundamental de la hacienda pública son los grandes contribuyentes. Pero no, nosotros sabemos que de poquito en poquito se llena el saquito, pues no podemos dejar de lado digamos, una revisión de las empresas un tanto más exhaustiva, ¿verdad? Entonces, debemos de trabajar en una tributación progresiva, debemos de trabajar en reducir la evasión y también debemos de trabajar en una eficiencia del gasto público. Y por otro lado, ustedes sabrán que en mayo, para darnos estos 383 millones, el gobierno firmó una carta de intenciones que a partir del próximo año viene un programa de ajuste estructural que va a durar una reducción de casi 3 puntos del PIB entre el 2021 al 2024. ¿Y qué están recomendando? El fondo, y bueno, lo firmó el gobierno, es que van a aumentar el IVA, probablemente 2 puntos a 3 puntos. Entonces, de nuevo, otra vez, los informales que representan 2 millones, digamos, de ocupados, y los formales, que son 800,000, o sea, 2.8 millones, sobre estos, cuando vayan a comprar su libra de frijol, cuando vayan a comprar su dólar de crema a la tienda, les va a caer el impuesto al valor agregado.
de 2 a 3 puntos más. Entonces, no es justo estar, que el costo del ajuste de la pandemia sea sobre los hogares de menores niveles de ingresos. Yo no sé en qué planeta estamos viviendo, pero no es esa la modalidad. Vaya, pero, que se pero esa es una recomendación del Fondo Monetario Internacional. No cuando, siempre se le hace caso a las recomendaciones O del sea, fondo. el ministro, yo me acuerdo que dijo que no iban a aumentar impuestos. Si ustedes revisan ese informe, al final está la carta de intenciones, donde aparece el nombre del gobernador y el subgobernador de El Salvador ante el Fondo Monetario. O sea, es probable que eso se tuvo que haber firmado. Entonces, supongamos... Y un estricto cumplimiento, doctor, es lo que usted dice, que esa carta de intención con las recomendaciones son de estricto cumplimiento. Es que desde el momento que uno opta a financiamiento del Fondo Monetario, esto se transforma en un programa de ajuste estructural. Y se los digo con conocimiento de causa porque yo fui gobernador ante el Fondo Monetario, ¿verdad? Entonces, lo más probable que el gobierno ¿Y qué firmó, doctor? Bueno, en nuestro gobierno no tuvimos financiamiento del Fondo Monetario, no necesitamos, por el contrario, la economía crecía por arriba del crecimiento potencial en tasa de 2.5% y pudimos llegar a superávit primarios. Se pudo reducir la deuda del sector no público, no financiero, aunque la deuda del costo de las pensiones, que son 20 puntos, pues obviamente ese sí iba creciendo, ¿verdad? Entonces, no tuvimos que solicitar ningún acuerdo con el fondo. Pero bueno, volviendo al tema, se recomienda implantar el impuesto predial. Fíjense que en el 2014-2015, en el artículo 4, una misión del fondo sí recomendó el impuesto al patrimonio. A partir de ese año, ya no se volvió a recomendar el impuesto al patrimonio y paradójicamente el jefe de misión ya no fue el siguiente año, ¿verdad? Entonces, como que generó un poco de escozor. Entonces, a lo que voy es, vienen un paquete de ajuste que va a recaer de nuevo sobre los hogares de menores niveles de ingreso y se está recomendando el impuesto predial. El impuesto predial es un impuesto que realmente lo manejan las administraciones públicas, o sea, las alcaldías. Y la implementación de este impuesto predial es bien caro, porque hay que generar una base de datos, de catastros de las propiedades. Y su recaudación es bien baja. Pero bueno, y por el lado del gasto, se recomienda congelamiento de plazas del sector público. Es probable que van a haber despidos de trabajadores del sector público, más de los casi 15,000 trabajadores que han sido despedidos durante este primer año del gobierno, y pues también retiros voluntarios. Entonces, cuando esta pandemia ha venido para quedarse, y esta palabra la dijo la directora gerente del Fondo Monetario, significa que necesitamos de un Estado fuerte, necesitamos un Estado que otorgue bienes y servicios de calidad. Necesitamos que, como decía Diana Verónica, agua potable de calidad. Es que no es posible que estemos comprando agua embotellada, porque no podemos beber el agua de Anda. Solo ahí podemos ver que el Estado no está cumpliendo con el objetivo fundamental, es de proveer bienes de calidad para la población. Necesitamos de un sistema sanitario gratuito, de alto nivel. Necesitamos también un sistema educativo que responda a los objetivos de fortalecer los valores democráticos, como pues lo que mencionábamos. Probablemente nosotros somos hijos de la guerra y por eso en la encuesta de Latinobarómetro primamos más por estados autoritarios. Nos gusta más tener líderes mesiánicos que líderes dialogantes. Y obviamente
ese tamaño del Estado el próximo año va a venir a desmantelarse de nuevo. Esto creo yo que requiere volver a una mesa de diálogo, requiere que alcancemos consensos mínimos y requiere de frente a la sociedad mundial que nos perciban como una sociedad democrática, que no estamos involucionando lo que hemos ganado en los acuerdos de paz, donde fuimos referente mundial, en donde dos fuerzas militares, como era el FMLN y el Ejército de El Salvador, dos fuerzas militares, junto con los políticos, fueron capaces en plena guerra civil de sentarse a negociar. Pero no olvidemos que detrás había un tercero confiable y era Naciones Unidas. Yo creo que ahora necesitamos volver a ese tercero confiable. Necesitamos solicitarle al secretario general de Naciones Unidas que nos venga a poner en cintura de nuevo y que podamos de nuevo volver a dialogar, no con el as bajo la manga, ¿verdad? Sino que todos sepamos cómo vamos a negociar. Creo que eso es importante. Estamos pendientes con Naciones Unidas todavía del modelo de combate a la corrupción, por ejemplo, pues, ¿verdad? Bueno, Naciones parece Unidas que no se solicitó a Naciones Unidas. Yo desconozco, sé que solo OEA tiene Terminamos con la OEA. Sí, terminamos con la OEA, OEA pero cuando Naciones Unidas quería otro modelo y le dijeron que no. Otro modelo, exacto. A ver, doctor, usted habla del impuesto al patrimonio, habla que el Fondo Monetario Internacional, pues ya hay una firma ahí donde pues posiblemente haya un incremento del IVA, habrá que ver cómo lo manejan, puede ser un incremento gradual o por fases, pero ¿qué pasa también con el sector informal donde se mueve mucho dinero o por lo menos, bueno, ahora menos por el tema de la pandemia, pero antes de la pandemia el sector informal, pues también ahí se mueve mucho dinero y no pagan impuestos. Y nunca se toca para no perder votos políticos. Sí, bueno, primero de que no pagan impuestos, pues no es correcto. El sector informal paga el impuesto al valor agregado, el IVA. Está pagando el 13% desde el momento que compra bienes y servicios. Sí. Implícitamente lleva ese 13%. Ahora, la informalidad es una característica de nuestro mercado laboral. Como decíamos, de los 2.8 millones de ocupados en El Salvador, 2 millones están en el sector informal. Entonces, aquí hay una gran labor de la formalización de estas actividades, ¿verdad? Entonces, creo yo conveniente de nuevo empezar a retomar proyectos que quedaron en la asamblea y que nunca fueron discutidos. Okay. Como por doctor, ejemplo. Como por ejemplo, doctor. Bueno, entiendo yo que con AMIPE en los gobiernos anteriores propusieron un tipo de impuesto, pero también no solo impuestos, sino fortalecimiento de los servicios del Estado hacia este sector informal. El famoso monotributo. Bueno, eso es una alternativa de muchas. Bueno, doctor, se nos está acabando el tiempo, son las 9:03. ¿Qué se viene? O sea, ¿qué se viene? ¿Qué van a hacer con esta propuesta, doctor? El margen de maniobra que va a tener el gobierno o el Estado, vaya, porque son todos los sectores del Estado los que usted dice, bueno, se tienen que sentar. Yo no lo veo eso en el futuro inmediato porque viene una elección municipal y legislativa y es cuando más se polariza la sociedad. No, y sí. lo que vemos difícil es lo que usted decía al principio, si no lo propone el Ejecutivo, no es valedero. Sí, yo creo que hay algo que es muy importante y es que a esa alta polarización hay que incorporarle una característica de esta economía, que somos dolarizados. Y las economías dolarizadas, pues para su sostenibilidad, necesitan obtener dólares a través de las exportaciones, de préstamos, a través de la inversión extranjera, las remesas.
y la asunción de nuevos préstamos y de mayor endeudamiento con el fin de procurar un alivio temporal, realmente no va a venir a resolver los problemas estructurales de largo plazo de esta economía. Necesitamos políticas capaces de generar crecimiento con igualdad de oportunidades, necesitamos generar empleo digno, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí es la hoja de ruta a la que debemos de trabajarlo, ¿verdad? El objetivo de todas las políticas públicas es si hay una insuficiencia en el gasto de la economía, si hay falta de empleo, pues la política fiscal tiene que emplearse a fondo para resolver este tipo de situaciones. Y obviamente esto se agrava manteniendo un régimen monetario como el que tenemos, que es un régimen dolarizado. Ok. Doctor Cabrera, qué gusto poder ver, escucharle, ¿verdad? Poder conversar con usted. Estaremos dándole seguimiento a esta propuesta de FUDESEN. Me imagino que tendrán que, buscar consenso con otros tanques de pensamiento de manera de, en realidad, pues tener ese acompañamiento de la sociedad civil, pues en propuestas como estas, de manera que sí se siente el peso de las mismas para presentarlas al gobierno. Qué gusto poder conversar con usted, que le decía, vamos a darle seguimiento. Sí, muchas gracias, Tony y Diana, y mencionarles que también OCDE ha estado trabajando un esfuerzo de un plan para reducir estas brechas de desigualdad, de pobreza y de un lento crecimiento. O sea, que no estamos solos. Parece ser que hay organismos internacionales que también optan por esta visión de corto y de mediano plazo. Un saludo a la población salvadoreña y siempre estoy a la orden de FUDESEN. Ya lo ubicamos, doctor, así que ya lo fichamos aquí para futuros programas. Muchas gracias. Bueno, hasta gracias, luego. Doctor. Un abrazo. Bueno, Diana Verónica, son las 9:06. Emerson, me imagino que están a dos cachetes ahí, ya llegó, bueno, ya se fue Jimmy. Pero bien no desayunado. Se quedó para el desayuno y ya llegó Jenny. Se fue bien también. Desayunado, Jimmy. Ajá. Y ya está. ¿Con qué? ¿Qué le dieron ahora? Jimmy comió frijoles, plátano, queso, huevo picado, que ese es este huevo picado que trae vegetales, que trae tomate, cebolla, que es delicioso de San Martín, y el delicioso pan de agua también. Para hacer pancitos con huevo. Para hacer pancitos con huevo y todo. ¿Y Jenny anda por ahí? Hola. Hola, Jenny. Estaba bien rico. Hola. ¿Qué más trajeron, Jenny? Nos trajeron el yogur, por supuesto, de San Martín, tan rico, delicioso y que cae súper bien en la mañana. Bueno, estos desayunos de San Martín los puede pedir la gente, ¿verdad, Diana Verónica? Para que se los lleven hasta la puerta de la casa, ya sea a través de Hugo App, o lo pueden hacer marcando el número 2213-5888. O pasteles, postres, café, jugo de mandarina. Todo lo que tiene San Martín se lo pueden llevar a domicilio. Y nosotros contamos con el apoyo de Línea Rosa Rent a Car, quien nos traslada el desayuno desde la sucursal San Martín en el Centro Comercial El Paseo hasta la 105.3, y también lo puede apoyar a usted. Recordemos que Línea Rosa, Tori, trabaja 24/7 todos los días del año y puede hacer los traslados de lo que usted necesite. Trasladarlo a usted es un servicio de taxi conducido por mujeres para trasladar mujeres o necesidades de mujeres. Le invitamos a que contacte a Línea Rosa en el 6200-4491. Línea Rosa Rent a Car. Tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos con nuestros amigos de Da Vivienda. Ya volvemos.